final o durante? Prefiero que al final. Ya. Entonces, bueno, primero agradecerles la invitación. Como decía el dicho, es un espacio al que le tengo mucho cariño, así que también feliz de estar acá, de recordar ahí hartas experiencias vividas en esos pasillos en la Facultad de Medicina. Mi idea es hacer una charla como de 25 minutos, media hora, algo así, y después tener tiempo para poder hacer una práctica, si quisieran, una práctica breve, y preguntas, o discusión, comentarios, etc. Entonces, eso es como lo que pienso. Entonces, en ese sentido, prefiero preguntas más hacia el final, pero si hay como alguna pregunta como importante, urgente, lo pueden hacer en el minuto. Igual voy a estar atenta al chat y si no, pueden sacarse el silencio del micrófono y hablan nomás. Y pueden escribir también las preguntas digamos, en el chat y después lo vamos conversando. Ya, súper. Entonces, como no conozco muy bien qué tanto están familiarizados ustedes con mindfulness, voy a partir con una parte que es bien general respecto a qué es mindfulness, qué entendemos por mindfulness, meditación, etc. Y después ya me centro más en la parte de neurociencia y bienestar. Entonces, una forma que me gusta mucho introducir mindfulness es a partir de este artículo que fue publicado, entiendo que en Science, hace ya algunos años, que se llama Una mente distraída es una mente infeliz. No sé si lo conocen o lo han escuchado, pero lo que hicieron en este estudio con miles de personas utilizando medidas ecológicas, momentarias, en que les mandaban 3 preguntas al celular de estas miles de personas que tenían que responder en el momento que les llegaba, independiente de lo que estuvieran haciendo. Entonces les llegaban 3 preguntas, que eran ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás pensando ahora? Y reporta tu nivel de bienestar o de felicidad. Súper general. Y de las principales conclusiones de este estudio es que alrededor del 47% del tiempo los participantes estaban pensando en algo distinto a lo que estaban haciendo, independiente de lo que estuvieran haciendo. Sí, estaban pensando en otra cosa. Otra conclusión es que el mejor predictor de la felicidad no era qué estuviera haciendo la persona, sino que si su mente estaba sincronizada pensando en lo que estaba haciendo. Entonces daba lo mismo si estaba lavando los platos o si estaba de vacaciones en el Caribe. Lo importante era si su mente estaba puesta en lo que se estaba haciendo en el momento. Y por otro lado, si estaban divagando, o sea, pensando en otra cosa, el nivel de felicidad claramente era mayor si los contenidos mentales eran positivos. Pero aún así, estar pensando en lo que se está haciendo es un mejor predictor de la felicidad que se reportaba. De ahí entonces el título que le pusieron a este artículo. Entonces, esto ilustra muy bien la importancia, o primero, el dato de saber que aproximadamente la mitad del tiempo estamos pensando en otra cosa. Y también la importancia de tener la mente, esto que se dice mucho, que no me gusta tanto como suena, esto de vivir el momento presente, de tener la mente presente. Ellos le hacían la pregunta abierta a las personas de reportar tu nivel de felicidad. Entonces, claramente acá hay muchas cosas que están involucradas. ¿Sí? Hay gente que está más consciente de lo que está pensando, hay gente que ni siquiera se da cuenta de lo que está pensando, hay gente que entiende la felicidad de una forma u otra. Entonces, ahí hay algunas consideraciones igual a tener en cuenta, pero creo que el resultado es como bien claro hacia dónde apunta. Entonces, ¿qué entendemos por mindfulness? Aquí definiciones hay muchas, pero todas las definiciones tienen 3 elementos en común, que es el darse cuenta, o esto del tener la mente puesta en el momento presente, independiente de cuál sea esa experiencia, si sea una experiencia agradable o desagradable, pero con una actitud en particular que es una actitud de aceptación, de apertura, de no juicio, de curiosidad. El término mindfulness deriva de tradiciones contemplativas, principalmente del budismo, de hace más de 2500 años atrás, pero se ha hecho muy popular en Occidente, entonces es como una versión secular
de las enseñanzas del budismo y adaptada a nuestra sociedad occidental. Entonces saca muchos elementos del budismo y se queda con cosas más particulares y específicas, pero mindfulness es una habilidad de nuestra mente que todos tenemos, independiente de que creamos lo que creamos, independiente de que hayamos practicado alguna vez meditación en nuestra vida o no. Lo interesante es que mindfulness, como esta habilidad, se puede entrenar con la práctica de meditación en este caso. También hay otras prácticas que entrenan mindfulness, como más informales, pero la práctica de meditación es como lo que por excelencia se ha visto que entrena esta habilidad de estar presentes en el momento con aceptación, con apertura y no juicio. Entonces, a veces es más fácil entender un concepto si vemos cuál es el opuesto. El opuesto de mindfulness sería, acá hay algunos ejemplos que probablemente nos vamos a sentir más identificados con estos. Por ejemplo, correr entre una actividad y otra, romper o echar a perder cosas por no estar atentos, darnos cuenta de que ya comimos cuando ya hemos terminado el plato, o darnos cuenta de que íbamos caminando hacia un lugar y nos pasamos del lugar porque estábamos pensando en otra cosa o mirando el celular y al final el lugar al que íbamos ya quedó atrás. No reconocer nuestras sensaciones físicas, olvidar el nombre de una persona apenas esta no la haya dicho, preocuparnos en exceso por el futuro o el pasado, llegar a casa manejando sin saber qué ruta tomamos. Entonces, estas en el fondo son ejemplos de cuando estamos en nuestro piloto automático, que sería un poco lo opuesto a lo que quiere apuntar el mindfulness. Y también es importante aclarar que mindfulness no es una técnica de relajación, tampoco es una técnica de visualización, tampoco es dejar la mente en blanco, y esto se piensa mucho de la meditación en general, que es dejar la mente en blanco. Desde esta perspectiva eso es prácticamente imposible. Y tampoco queremos lograr cierto estado especial para desconectarnos de la vida, de lo que sentimos, para evadir algunas cosas o para sentirnos bien, aunque sí se relaciona mucho con el bienestar. Entonces esa es una parte como una paradoja. Voy a seguir y después voy a abordar esas preguntas. Entonces, ¿qué sí es mindfulness? Mindfulness es más bien como un faro que va alumbrando objetos a medida que estos surgen en la conciencia. Nos permite entonces relacionarnos con la experiencia al hacernos conscientes de esta, y de nuevo lo digo, sea esta agradable o desagradable, con aceptación, apertura y sin agregar como sufrimiento adicional o innecesario. Entonces les contaba que mindfulness deriva de prácticas contemplativas, pero las transforma a prácticas seculares. Seculares significa, es distinto de laico, porque secular es que es inclusivo a cualquier creencia religiosa también. O sea, no es que no es que no tenga ninguna religión, sino que más que eso aún, es que cristianos pueden practicar mindfulness, musulmanes pueden practicar mindfulness, budistas pueden practicar mindfulness. Y la meditación es bueno entender también un poquito de su origen desde las tradiciones contemplativas. Por ejemplo, en Pali, que es la lengua que se habla en los tiempos del Buda, en India, en toda esa región, meditación se dice bhavana, que significa cultivo. Y esto apunta a cultivar ciertas disposiciones en nuestra mente que están ahí como semillas y que dependiendo de lo que reguemos, es si se cultiva o no. En tibetano se dice gom, meditación gom, que quiere decir familiarizarse con o acostumbrarse a, y ese es familiarizarse con la mente y los condicionamientos de la mente. Entonces es una práctica de disciplina interna. Todo esto es tomado por mindfulness y llevado de forma secular entonces a nuestra sociedad occidental. Más o menos a finales de los años 80, si no me equivoco, bueno, Francisco Varela, neurobiólogo chileno que me imagino que todos conocen,
practicante también de budismo tibetano, empezó a formar una amistad muy bonita con el Dalai Lama y empezaron a realizar una serie de diálogos en la residencia del Dalai Lama en India, diálogos entre científicos y contemplativos, la mayoría budistas, sobre distintos temas, ¿sí? Como para tender puentes entre la forma de entender y estudiar la mente desde el budismo y desde las neurociencias, por ejemplo, o la ciencia en general. Y a partir de esto surgió lo que hasta el día de hoy se llama el Manai Life Institute, que es una institución que se encarga de estudiar científicamente la meditación, las distintas prácticas contemplativas, no solo mindfulness, sino que también yoga, tai chi, etcétera, ramas del budismo, ramas también de otras religiones también que tienen prácticas contemplativas, con el fin de reducir el sufrimiento y de entender mejor entonces qué sucede en la mente humana. Esa es un poco la idea del Manai Life. Siguen haciendo estos diálogos, hacen congresos, están súper activos hasta el día de hoy. Y a partir de todo esto que se fue creando, de la investigación científica, del mindfulness también, se creó, se puso este nombre de esta rama de las neurociencias, como no oficial, que son las neurociencias contemplativas, que aquí les pongo una definición, la definición que creo que es la de Wikipedia, que no es muy buena, pero es la que hay de neurociencias contemplativas. Es un campo emergente multidisciplinario que se encarga más o menos del estudio de los mecanismos neuronales de la meditación mindfulness, considerando las manifestaciones neurológicas, fisiológicas, epigenética, conductual, social y cognitiva, y las consecuencias de un estado de una mente que es al mismo tiempo meditativo, mindful, compasivo, en calma y altruista, con conciencia corporal. ¿Ya? Entonces es como una definición con mucha cosa para mí, pero más o menos se entiende a dónde va. Y aquí hay distintos personajes que han aportado a esta rama de estudio. Está, por supuesto, Francisco Varela, el Dalai Lama, junto con Richard Davidson, que diría que es el principal investigador, él es de Wisconsin, de la Universidad de Wisconsin, principal investigador en neurociencias contemplativas. Matthew Ricard, monje budista que es también científico, se ordenó monje después de haber hecho su doctorado en biología molecular, entonces es muy entusiasta en participar de los experimentos científicos que se hacen y ha ayudado muchísimo a todas estas investigaciones. Jon Kabat-Zinn, el creador del término mindfulness como lo estoy planteando acá, él creó estos programas seculares estandarizados de mindfulness de 8 semanas que quizás por ahí lo han escuchado. Y Daniel Goleman, que también ha hecho muchas contribuciones. Entonces, algunas consideraciones para investigar en neurociencias contemplativas que en psicología en general, pero también son específicas de este tipo de investigaciones y pueden ser importantes a la hora de ver algunos artículos. Entonces, en general tenemos obviamente el grupo experimental, el grupo control. En el grupo experimental hay una variedad enorme de cosas que se pueden ver. Por ejemplo, podemos estudiar mindfulness como rasgo. Les decía que todos tenemos esta habilidad y eso se mide con cuestionarios que están súper validados, estandarizados, etc. Independiente si incluso nunca hemos practicado. Podemos ser por disposición, por rasgo más o menos mindful. Podemos dar una instrucción en una tarea en un laboratorio, por ejemplo, observa esta imagen, estas imágenes quizás afectivas, emocionales, sin sobreidentificarte, observando tus sensaciones, con apertura. Esa es como una típica instrucción mindful. También si se hace una práctica o se induce un estado de mindfulness, podemos ver como los efectos de ese estado puntual en ese momento. Lo más utilizado por lejos son los entrenamientos y aquí van de días a semanas. En general son de 8 semanas programas de mindfulness que están súper protocolarizados, validados y que son lo que más se ha investigado realmente.
Y como inició todas estas investigaciones fueron con practicantes avanzados de miles de horas de práctica, en general monjes. Así se empezaron a ver los primeros estudios. Entonces, también ahí hay que considerar muchas cosas, muchas limitaciones metodológicas de las primeras investigaciones que fueron saliendo. Entonces, en general, lo que ahora más se hace es esto de los entrenamientos que les decía. Respecto al grupo control, también es todo un mundo, porque tenemos desde los peores grupos controles que se puede tener, pero que son los que han sido más utilizados, sobre todo en los inicios de estas investigaciones, que era comparar a meditadores avanzados de miles de horas de práctica con personas que tuvieran la misma edad, el mismo género en promedio, el mismo nivel de educación. Pero claramente no es la mejor opción, entonces lo que ahora se está utilizando más son los grupos de control activo, sobre todo si estamos hablando de entrenamientos de 8 semanas, por ejemplo, donde personas así de la misma edad, mismo género, etcétera, se van a hacer otro entrenamiento que no tiene nada que ver con mindfulness, pero sí tiene el factor social, sí tiene el factor de reunirse, por ejemplo, una vez a la semana en grupo. Entonces controla por factores no específicos, como en el entrenarse en algo, pero que no sea mindfulness. Los grupos control en lista de espera también se utilizan mucho, y lo que más se está obviamente utilizando ahora son los ensayos controlados aleatorizados, ojalá con un grupo control activo. Las investigaciones han crecido muchísimo en los últimos años, desde el 2000 en adelante. La curva de publicaciones de mindfulness o de meditación ha crecido exponencialmente, y esta curva sigue creciendo de la misma forma. Pero como les decía, los primeros estudios que se hicieron no tienen la mejor metodología que se podría tener, entonces lo que más se está tratando de hacer ahora es replicar cosas que se hayan hecho, pero con mejores metodologías, sobre todo lo del grupo control, un tamaño de la muestra mayor o seguimientos en el tiempo. Entonces, este es un artículo muy bueno que salió con un montón de críticas hacia lo que hasta hoy ha sido la investigación de mindfulness, por si alguien también quiere revisar esto, es algo que no puedo no mencionar. Entonces, les voy a mostrar ahora un par de figuras que son de este artículo, que es más de divulgación, que está escrito por Richard Davidson, Antoine Luch, investigadores muy buenos en este campo, y con la contribución de Matthew Ricard. Pero es divulgativo, pero tiene figuras que me gusta para explicar algunas cosas. Entonces, dentro de las prácticas contemplativas tenemos distintas familias de prácticas. Si hay cosas que no se entienden porque no están familiarizados con las palabras que se usa, algo así, me dicen. Pero hay distintos tipos de prácticas de meditación, y uno podría sospechar que no es lo mismo lo que se produce a nivel biológico, psicológico, con un tipo de meditación que con otra. Entonces, dentro de las meditaciones atencionales que entrenan la atención, está la meditación de atención focalizada, que es la práctica que vamos a hacer ahora en un rato, que es, por ejemplo, llevar la atención a un objeto puntual, como la respiración es lo que más se usa, ¿sí? Y cada vez que la mente se distrae, volver a atender a la respiración. Luego están las prácticas o la familia de prácticas de monitoreo abierto, que aquí le pusieron mindfulness también, por eso no nos confundamos con algunas cosas. Lo vamos a llamar monitoreo abierto, en donde el foco de la atención se abre para incluir sensaciones, sonidos, pensamientos, etc. Entonces, es una práctica un poquito más avanzada, en donde en general se parte por esta primera atención focalizada, y luego se va abriendo el foco de la atención de forma paulatina. Porque recordemos que la mente divaga, y mientras mayor es el foco de atención, mayores estímulos y divagaciones también vamos a tener. Y la tercera familia de prácticas es una familia de las prácticas de compasión o bondad amorosa, que entrenan otro tipo de habilidades que ya no van de la atención, sino que aquí le ponen benevolencia, ¿sí? Son otro tipo de prácticas más como socioemocionales, podríamos decir.
Entonces, la que ha sido más estudiada es la meditación en atención focalizada, y este es el diagrama que armaron entonces en este artículo de divulgación. ¿Qué es lo que sucede cada vez que practicamos? Y probablemente si ya han practicado lo han notado, y si cuando lo hagamos ahora lo van a notar también. Es que, ok, estamos sosteniendo el foco de la atención, por ejemplo, en la respiración, donde está muy activa la corteza prefrontal dorsolateral para mantener nuestro foco de atención en un objeto, pero en algún momento nos vamos a distraer, ya sea con algún sonido, algún pensamiento, etc. Y ahí entonces entra en juego toda la red por defecto, con todas las regiones que se muestran acá. Luego de eso, en algún momento tomamos conciencia de esta distracción. Para tomar conciencia, darnos cuenta de que estamos distraídos, que en eso pueden pasar minutos, segundos, horas incluso. Necesitamos entonces la ínsula y la corteza cingulada anterior. Y luego de eso entra en juego toda la que es la red de orientación de la atención, como por ejemplo la corteza prefrontal dorsolateral y algunas regiones del lóbulo parietal inferior, para reorientar la atención hacia la respiración o hacia el foco en el que estemos enfocándonos en la práctica. ¿Sí? Y este es un ciclo que se repite muchas veces en una práctica. Y la práctica entonces de meditación no consiste en estar todo el tiempo en el 4, todo el tiempo en sosteniendo el foco de la atención en el objeto, sino que es más bien donde más ocurre el entrenamiento es en darnos cuenta de la distracción y reorientar la atención. Entonces, cada vez que hacemos una práctica, en el fondo lo que estamos haciendo es usar estas regiones, también estas redes, ¿cierto?, que están conectadas, y al usarlas, básicamente por neuroplasticidad, eso se fortalece. Esa es un poco la idea como muy en general detrás de lo que sucede con las prácticas de meditación y con cualquier entrenamiento o cualquier cosa que hagamos. Salieron unas investigaciones, varias investigaciones en esta línea, que esta ha sido replicada muchas veces, de esto que muestra que en este caso, hasta aquí al menos lo vieron en meditadores más avanzados, tenían mayor grosor cortical en zonas como la corteza prefrontal, la ínsula. Entonces en ese momento fue como, ok, pero son practicantes que llevan miles de horas de práctica. Igual es súper interesante ver cambios a nivel ya estructural, como este, de un aumento en el grosor cortical. Pero lo interesante de esto, después les voy a mostrar este paper en particular, es que esto ha sido replicado, no solo con meditadores expertos avanzados, sino que con estos programas de 8 semanas. ¿Sí? Antes y después de 8 semanas hay cambios entonces a nivel de grosor cortical en distintas regiones. Quiero chequear un poquito, estoy perdida con la hora para ver cómo vamos ya. Entonces, algunas investigaciones claves, para no mostrarles obviamente todo lo que hay, decidí hacer como un resumen de distintos tipos de estudios que se han hecho. Entonces, este tipo de estudios que se ha hecho es el que utiliza electroencefalografía, que se ha utilizado mucho para medir cambios en actividad eléctrica cerebral, ya sea antes o después de un programa de mindfulness, o en meditadores avanzados, que como les decía fue de los primeros estudios como este. Este estudio fue el primero que mostró cambios a nivel de recursos atencionales. Entonces se pensaba que la meditación, si está sobre todo entrenando la atención, produciría cambios atencionales beneficiosos, pero hasta este estudio más o menos no se había medido como se midió acá. Entonces aquí lo que hicieron fue utilizar una tarea cognitiva que se llama Attentional Blink, o el pestañeo atencional, no sé si la conocen. Básicamente se muestran una serie de letras súper rápido al participante, y entre medio aparece un número, y luego de un tiempo breve aparece un segundo número. Entonces siguen después saliendo letras y les preguntan cuál fue el primer número y cuál fue el segundo. Y lo que se ha visto en general, esta es una tarea súper utilizada en investigación en neurociencia cognitiva, en psicología, es que las personas son capaces de ver el primer número, pero muchas veces ni siquiera pueden ver o percibir, digamos, el segundo número, porque como es tan rápido,
y el primer número fue tan saliente entre medio de tantas letras, consume todos los recursos atencionales que no se alcanzan a renovar, por así decirlo, para poder percibir el segundo número. Entonces aquí lo que hicieron fue medir practicantes expertos de meditación, compararlos con un grupo de gente que estaba empezando a meditar, o novicios, también se les llama. Esto fue antes y después de un retiro largo, de 3 meses me parece. Entonces son practicantes con ya bastante tiempo, los expertos, para hacer este retiro. Y entonces ese es el tiempo 1 y tiempo 2. Midieron entonces, mientras hacían esta tarea, actividad con el electroencefalograma. Y lo que vieron a nivel conductual, que para mí es como lo más relevante, es que los participantes mayormente sí eran capaces de detectar el segundo número, los practicantes de meditación comparados con los novicios. Pero esto además se acompañaba con cambios a nivel de un potencial determinado, un ERP, un potencial, se me fue la palabra en español, evocado a estímulo, que es netamente un marcador de atención, ¿sí? Por decirlo muy brevemente, porque no conozco el background de cada uno de los que está aquí. Y esto era en una zona posterior cerebral, ¿sí? Entonces este fue uno de los primeros estudios que mostró que la práctica de meditación afectaba la distribución de los recursos atencionales limitados a nivel cerebral, y esto acompañado con una conducta muy clara. Este es otro tipo de investigaciones que se han hecho. Todas las que les estoy mostrando son más o menos, no sé si antiguas, pero son como las claves que han aparecido. Después de esto hay un mundo de investigación claramente con EEG, hay un mundo de investigación con resonancia magnética funcional, pero esta me parece clave porque fue una de las primeras que vio cambio a nivel de activación con fMRI en practicantes de meditación, pero que no estaban practicando en ese momento, o sea, no estaban meditando. Son cambios a largo plazo que quedan a nivel de activación, entonces, sin necesariamente estar practicando la meditación en el momento, y estos cambios se vieron en la corteza cingulada anterior y en la corteza prefrontal dorsomedial. Esto comparando meditadores con un grupo control de personas que no practicaban meditación. Entonces, aquí los autores hablan de un mejor procesamiento de distracciones y un mejor procesamiento entonces también emocional por las zonas que estaban más activadas, no recordando que mientras no practicaban meditación, porque en este estudio también en un momento lo hacían practicar, después no, o sea, hicieron varias cosas. Este es el que les contaba de lo del grosor cortical. Entonces, es esperable y se sabe que hay una disminución del grosor cortical a medida de los años, ¿cierto? Personas con más edad tienen menor grosor cortical que personas más jóvenes. Y este tipo de resultados se ha replicado mucho ya con otras mediciones también, como del tipo epigenético, que apunta hacia una protección contra el envejecimiento. En este caso no vieron esa disminución con la edad en practicantes de meditación, que aquí se muestran en azul. Que sí lo vieron como lo esperado en los controles. Y entonces la meditación se asocia con un mayor grosor cortical en la ínsula, la corteza prefrontal, la corteza somatosensorial y auditiva, que hace mucho sentido porque se usan bastante en las prácticas de meditación. La ínsula también hace mucho sentido porque está relacionada, ¿cierto?, con la interocepción, todos los procesos de conciencia corporal que también son súper practicados en la meditación. Otro tipo de investigación ha visto cambios en conectividad. Y este es solo un ejemplo. Aquí investigaciones de 11 horas de práctica, que es como un día intensivo de práctica, como un retiro de un día, que se hace mucho también en los programas de mindfulness. Induce cambios
a nivel de conectividad, sobre todo relacionado con la corteza cingulada anterior, que yo diría que es el área en el que más consistentemente se han visto diferencias, ya sea en actividad, en conectividad, en este tipo de estudios. Ya para no marearlos tanto, creo que este es el último, pero este me gusta mucho, este sí salió hace poquito, es una investigación que de hecho todavía no termina, es un proyecto enorme que están haciendo en Alemania para ver si realmente las distintas familias de prácticas de meditación producen cambios en distintas regiones a nivel cerebral o en distintos procesos psicológicos. Entonces aquí lo que hicieron fue diseñar 3 módulos de entrenamiento, cada uno de 3 meses. El primero es un módulo atencional, donde se entrenaba la atención y la interocepción. El segundo es un módulo de afecto, le llamaron, donde se entrenaba entonces la compasión, la motivación prosocial, el manejar emociones difíciles. Y el tercero, un módulo de perspectiva, principalmente empatía, metacognición, toma de perspectiva. Y esto entonces hicieron una investigación en que los participantes pasaban por los 3 módulos en distinto orden y el grupo control que no iba al entrenamiento y eran medidos cada 3 meses. Esto hicieron las mediciones con resonancia magnética para medir cambios en el grosor de la corteza, ¿sí? Lo mismo que habíamos visto antes. Y aquí lo que vieron, ellos querían ver entonces si cada grupo de práctica impactaba a distintas áreas o no. Y al ver la figura se ve más o menos que sí, y de una forma como bien intuitiva, en donde el módulo de presencia que está dirigido entonces hacia atención e interocepción, aumentaba el grosor cortical o se relacionaba con un mayor grosor cortical en regiones prefrontales versus el módulo de afecto en regiones frontoinsulares y el módulo de toma de perspectiva en corteza temporal lateral y e inferior frontal. Entonces, la mayor conclusión de este estudio y otros artículos que han sacado parte del mismo estudio es que es específico el entrenamiento y produce cambios biológicos, psicológicos específicos. Entonces, no es lo mismo meditar en atención que meditar en compasión, por ejemplo. Y eso, por más como obvio que puede sonar, es súper importante saberlo también, porque además son prácticas que son súper complementarias entre sí. Entonces, como a modo de resumen, hace unos años se publicó este artículo de revisión en Nature Reviews Neuroscience, que muestra como el gran resumen de las neurociencias de mindfulness hasta ese momento, en donde se ve que hay efectos a nivel del control de la atención, de la regulación emocional y de la autoconciencia, y todo esto impactaría entonces a nivel de autorregulación. Y aquí está como el resumen de las distintas regiones que consistentemente se han visto impactadas por la práctica de mindfulness en la gran variedad de estudios que hay. Entonces tenemos la corteza cingulada anterior, múltiples regiones de la corteza prefrontal, la amígdala, la ínsula, esos son como los principales. También tenemos la corteza cingulada posterior, el estriado y otras regiones más. Esto más o menos apunta a lo mismo, que hay distintas redes a nivel cerebral que son impactadas por la práctica. Es como en la figura que les mostré al principio con este diagrama como circular de la práctica de atención focalizada. Esto es más o menos lo mismo. O sea, está la red de alerta implicada, está la red por defecto también, está la red de saliencia, la ejecutiva y la de orientación de la atención. Entonces, cada vez que hacemos una práctica, lo que estamos haciendo, o lo que se propone que estamos haciendo, es entrenar estas distintas redes, por ejemplo, atencionales. Este otro artículo de revisión, se los pongo como por si alguien quiera leer más del tema, porque es una súper buena revisión de los mecanismos que podrían estar implicados, pero es más o menos lo mismo que ya hemos visto. Hay atención, regulación de la atención, conciencia corporal implicada, regulación emocional, cambio en la perspectiva del self
y esto por supuesto con las distintas regiones cerebrales que están asociadas a cada uno de estos procesos. Y aquí también resume muy bien lo que se ha visto desde el autorreporte y desde lo conductual, aparte de no solo de las regiones cerebrales. Entonces, este como un resumen, creo que está súper bueno, pero es más o menos lo que ya he mencionado. Y por último, entonces hay muchos estudios que apuntan como a mindfulness y los cambios que tendrían a nivel, por ejemplo, desde las neurociencias y cómo eso impacta al bienestar. Pero también hay otra línea que va en la investigación con mindfulness como más en lo clínico o en la terapia o en poblaciones clínicas con distintas psicopatologías. Y entonces se han hecho intervenciones específicamente adaptadas para un contexto clínico. Por ejemplo, la que más evidencia tiene detrás es el MBCT o Mindfulness Based Cognitive Therapy, que combina mindfulness, se basa en el programa madre de mindfulness, que es el llamado MBSR o Mindfulness, Reducción de Estrés basada en Mindfulness. Este la combina con terapia cognitiva y está enfocado en la prevención de recaídas en depresiones recurrentes y también en ansiedad. Y la evidencia que tiene es súper fuerte. Este programa en cuanto a compararlo incluso a nivel de fármacos, porque son las prevenciones de la recaída, o sea, es un porcentaje alto lo que se ha logrado con esta intervención, que es de 8 semanas también. Y entonces acá hay un artículo de revisión que se publicó hace poquito, hace un par de años, o el año pasado, por ahí, mindfulness y distintas psicopatologías, y hace una revisión de todas las investigaciones que hay en depresión, en ansiedad, en dolor. Hay mucha investigación, en uso de sustancias también hay evidencia contundente, en desorden de atención, estrés postraumático. Acá hay menos evidencia que el anterior, pero algo está saliendo en trastorno alimentario. Y entonces aquí lo que vieron respecto a la eficacia de las intervenciones basadas en mindfulness, que claramente sin otro tratamiento que comparar, muestra una eficacia como alta, comparado con un grupo control, que es interesante porque algunos estudios han mostrado que no hay diferencia cuando se usa un grupo control en algunas cosas. Respecto a depresión, ansiedad, dolor y uso de sustancias, la evidencia es comparable entre las intervenciones basadas en mindfulness y grupos controles, pero hay mayor evidencia, más peso de la evidencia hacia las intervenciones. Y ya cuando estamos hablando de los tratamientos basados en evidencia o convencionales, andan ahí como a la par, ¿cierto? Sobre todo en depresión, que es por lejos lo que más se ha estudiado, y también un poco en ansiedad. Entonces, por un lado es como promover el bienestar y por otro lado es prevenir el malestar. Y unos puntos de resumen que me gustan de este artículo. Entonces, las prácticas de mindfulness se adaptan a un contexto secular, que se enfocan en reducir las distracciones y aumentar la conciencia de la experiencia. La evidencia preliminar entonces apoya cuáles serían los mecanismos involucrados, que son más o menos lo que ya les dije, pero estos están enfocados en poblaciones clínicas. Hay evidencia que es sustancial para las intervenciones de mindfulness en depresión, ansiedad, dolor y uso de sustancias. Sí, entonces, como son bastante recomendados o tienen un uso potencial importante en el caso de comorbilidades, porque son relevantes para múltiples problemas mentales que pueden estar coexistiendo, ¿cierto? Y entonces la evidencia muestra el potencial que tienen las prácticas contemplativas en el campo de la psicología clínica también.
Entonces, para cerrar, voy a dejar de compartir pantalla. Quizás podemos, no sé si quieren, hacemos la práctica primero o si tenemos un tiempo para preguntas. ¿Cómo lo ven? Porque como vamos a tener la charla, yo creo que las preguntas están más fresquitas. Sí, creo que le deberíamos hacer la práctica. Sí, es como interesante. Práctica primero, ya. Entonces la Gaby va a tener que guardarse la pregunta. ¿Era una pregunta? Ya, anótala para que no... Sí, sí, están anotadas y... No es otra más, aparte de eso. Hagamos una práctica breve y así también, aparte de preguntas, podemos ver como comentarios de la experiencia de la práctica. No sé si ustedes ya han practicado, también podemos hablar un poquito de recomendaciones de la práctica, pero esta es como una práctica que es la práctica más segura que podemos hacer, porque obviamente no conozco a cada uno de ustedes, no me voy a lanzar con una práctica que puede generar igual cosas, reactividades. Entonces vamos a hacer la práctica de atención focalizada, que es como les decía, la práctica más segura, pero también no está de más decir que cada uno puede adaptar la práctica a cómo se sienta mejor. O sea, yo voy a ir dando algunas indicaciones, pero ustedes son los que se conocen mejor que nadie. Vamos a hacer unos 10 minutos de práctica, así que va a ser breve. Bueno, eso es relativo. Para algunos 10 minutos es muchísimo, para otros no es nada, pero va a pasar. Y entonces vamos a centrarnos en atender a la respiración, pero es importante recordar que vamos a distraernos en este ciclo que les mostraba. El objetivo entonces no es estar el 100% del tiempo atendiendo a la respiración, sino que es darnos cuenta de las distracciones y con amabilidad, sin juicio ni crítica, del decir, pucha, que soy tonto, ¿cómo no puedo estar 10 minutos enfocado en mi respiración? No, sabemos que la mente humana funciona así, entonces, estoy pensando en otra cosa, pum, me enfoco de nuevo en la respiración. Gracias, Sole. No te había visto por acá, qué bueno. Ya. Entonces, pueden tomar una postura que sea cómoda, estable también. Estén ahí sentados donde estén, en una silla, etc. Lo importante es, si están sentados en una silla, que los pies vayan en dirección hacia el piso. Si no llegan al piso, se pueden poner un cojín o algo debajo para sentir ese contacto con el suelo. Y tratar de no estar apoyado en el respaldo de la silla, porque cuando eso pasa, al final nos vamos hacia atrás. Entonces, tratar de despegar un poquito la espalda. Si les molesta mucho, pueden volver a tener un contacto y volver a despegar la espalda y ir turnándose en eso. Es importante mantener la columna erguida porque nos permite estar más alertas. Si estamos practicando así, nos va a dar mucho sueño, nos vamos a distraer mucho más, versus si mantenemos una postura erguida pero no tensa. ¿Ya? Entonces vayan encontrando una postura que sea el equilibrio entre estar alerta pero no tensos. Y pueden ir cerrando los ojos si es que les acomoda. Si prefieren dejar los ojos abiertos, está bien. En ese caso, la recomendación es descansar la mirada hacia el piso, no estar mirando algo, sino que descansar la mirada, ¿sí? Descansar la mirada. Y podemos comenzar esta práctica breve haciendo algunas respiraciones profundas, inhalando totalmente por la nariz, exhalando por la boca. Repetimos un par de veces más. Esto para ir liberando tensiones acumuladas que no necesitamos en este momento. Y de ahora en adelante puedes mantenerte respirando por tu nariz y con una respiración natural, ¿sí? No vamos a hacer que la respiración sea distinta de cómo es. A lo mismo si es más corta, más larga, superficial o profunda. La invitación de esta práctica es entonces a
llevar toda tu atención a la respiración. Y aquí te voy a dar dos opciones y ve cuál te acomoda más. La primera opción, sobre todo si esta es una de tus primeras prácticas quizás, es que vayas contando el ciclo de respiraciones para ir de a poco haciéndote consciente de tu respiración. Entonces cada vez que inhalas y exhalas, cuentas un 1 y así completas el ciclo hasta 5 respiraciones y vuelves a contar de 1. Esa es una opción. Puedes seguir haciendo esa. Y otra opción es enfocarte en las sensaciones de tu respiración. Y para eso puedes llevar tu atención hacia la zona de la nariz. Incluso si quieres te puedes poner un poco la mano al frente de la nariz para sentir el aire al inhalar y al exhalar. O la zona de tu pecho, notando cómo este sube y baja con cada inhalación y cada exhalación. Ahora te voy a dar un par de minutitos en silencio para que elijas si quieres practicar el conteo mental de la respiración o atender a las sensaciones físicas. Y recuerda que cada vez que te distraigas, no pasa nada, puedes volver a atender a tu respiración nuevamente. Al inhalar, soy consciente que estoy inhalando. Y al exhalar, soy consciente de que en ese momento estoy exhalando. Cada respiración es una nueva oportunidad para que la acompañes con tu atención. Cada vez que pierdas la cuenta de tus ciclos de respiración o de que notes que estás atendiendo a otra cosa o a nada en particular, puedes darte cuenta de esto y volver con total amabilidad y apertura a atender nuevamente a tu respiración todas las veces que sea necesario.
Y poco a poco te voy invitando a que vayas soltando la tensión de la respiración, que te tomes un momento para percibir, para notar cómo está tu cuerpo ahora. Quizás al asentar la mente en la respiración aparecen sensaciones corporales que no eras consciente, quizás alguna tensión, algún malestar o alguna zona que se siente más agradable. Solamente nota, percibe cómo está. También puedes tomarte un momento para percibir cómo está tu mente, tus pensamientos, tus emociones, cómo te sientes el día de hoy. Y a tu propio ritmo puedes ir haciendo algunos movimientos con las manos, los pies, quizás algo que te pida hacer tu cuerpo, puedes moverte un poco. Y cuando estés preparada, preparado, puedes lentamente ir abriendo los ojos si es que los tenías cerrados. Bien, ¿qué tal? Entonces, quizá ahora podemos abrir un espacio ya sea de preguntas o también de comentarios respecto a la práctica o de dudas de cómo practicar, si es que quieren seguir practicando. Especial. Voy a mirar un poco porque había una pregunta a la Gaby. Que dice, ¿cómo diferenciamos el mindlessness con el estrés? Mm. El mindlessness o como el opuesto al mindfulness apunta más como a la falta de atención en lo que hacemos, a no estar en este momento presente, con actitud de apertura, etcétera, que se relaciona mucho con habitar en este piloto automático, que se relaciona mucho con el estrés. Entonces está relacionado, pero no es lo mismo, porque no necesariamente estamos estresados cuando estamos con la mente en otra cosa. Es más como este piloto automático que puede implicar estrés la mayoría de las veces, pero no necesariamente. Súper. Tenía otra pregunta, no sé si la puedo hacer al tiro. Ujú. Bueno, darte las gracias por la charla y también por la actividad que hicimos recién, porque de verdad que me relajó N. Eh, Necesitaba como un stop en el día. Tengo una pregunta principalmente que tiene que ver con el mindfulness y la educación. En el último tiempo el tema neurociencia y educación está súper manipulado y vemos millones de ofertas en todas partes que tienen que ver con la neurociencia y la educación. Y han aparecido programas como el ERBAT, el PES y varios programas que colegios lo están implementando dentro de su comunidad educativa. ¿Cuál es tu opinión al respecto con eso? ¿Crees que es algo que va en buen camino o en realidad es necesario mayor investigación al respecto? No sé, ¿cuál es tu sensación al respecto? Sí, sin duda es necesario mayor investigación al respecto de la aplicación de programas de mindfulness en escuelas o con niños, porque es un área mucho más reciente de investigación que, por ejemplo, en neurociencia hay 2 estudios publicados con adolescentes, 0 con niños. Quizás ha salido uno que no estoy tan actualizada, pero se habla mucho de cómo mindfulness ayuda, por ejemplo, a la atención, a la función ejecutiva de los niños y no hay ninguna evidencia realmente. Sí hay evidencia conductual, sí hay evidencia de autorreporte, sí hay evidencia de otro tipo de mediciones, pero a nivel de cambios cerebrales es muy poca. Yo hice un estudio con electroencefalograma con niños en Chile
Y sí vi diferencias, todavía no lo publicamos, eso sí, pero es muy poquito lo que hay. Entonces, sí hay evidencia a nivel conductual, sí hay evidencia de que ayuda en función ejecutiva, hay harta evidencia en el autocontrol, en la regulación de la atención, en la regulación emocional. Eso sí, incluso hay evidencia a algo, no tanta tampoco, pero algo hay, mediciones de cortisol y ese tipo de cosas, pero a nivel cerebral no es nada. Entonces, hay que tener mucho ojo con cómo se inflan igual los resultados de las investigaciones, que es Claro, algo a que mí a mí me preocupa mucho. solamente preguntarte, porque a mí me ha pasado que me preguntan y me dicen, pero bueno, no hay nada negativo. Como que, como no hay nada negativo, ¿qué podría ser lo malo de hacerlo? Como de... Entonces, ese es como el discurso en general, entonces es complejo, Sí, pero sí. gracias. No hay nada negativo porque hay un bias enorme en las cosas que se publican en general. Y en este campo de mindfulness, el bias de publicación es brutal. O sea, es súper difícil publicar cuando no hay resultado. Es más difícil publicar cuando hay resultado adverso. Pero de toda una línea, hay una investigadora que se llama Willoughby Britton, que de hecho trabaja, es neurocientífica, y ella trabaja, o su línea es como estudiar los efectos adversos de la práctica de la meditación, que igual tienen que ser mencionados. Y si te interesa, puedes buscarla a ella. Tiene un trabajo enorme, tiene hartas charlas también. Es súper, súper buena. Le llama como el The Dark Side of Meditation. Algo así. Súper, gracias. Tenemos ahí un par de preguntas. Camila tenía una pregunta ahí pendiente. Camila, ¿estás ahí? Eh, Alberto, ¿tienes una pregunta? Dale. Que Camila me pregunta si nos escuchamos. Y no está, sale que estás muteada. Pero se mutió. Dale. Ya. Entonces dale Ah, al Alberto y de ahí Dale, Alberto. le vemos la de ya. Camila. Primero que todo, quería felicitarte por esta charla y también por la práctica. De hecho, como que yo estaba teniendo problemas con la meditación y parece que necesitaba una meditación guiada. Mm. Eh, Básicamente te quería preguntar con respecto a qué pasa con la práctica de meditación y, por ejemplo, lo que se está promoviendo igual harto hoy que tiene que ver con el multitask. Me saltó la duda porque mucho de la meditación tiene que ser con enfocarse en estar pendiente de algo, cosas así, pero en el multitask, que es algo que se promueve mucho, como hacer cosas o en paralelo o a la vez, siento que va igual un poco en contra de lo que se habla del mindfulness. Entonces, ¿cómo interaccionan estas cosas ahí? Sí, buena pregunta. Va totalmente en contra de lo del mindfulness. Entonces, y de hecho, yo no he leído tanto de la evidencia que hay del multitask, pero lo que yo tenía entendido es que la evidencia muestra que no es muy bueno tampoco a nivel atencional. Como los recursos atencionales son limitados, el Ujú. dividirlos en muchas cosas hace que sean pocos versus si nos enfocamos en una tarea, tenemos todos los recursos para esa tarea y después hacer otra. Entonces, por Ujú. ejemplo, Richard Davidson, que lo mencioné en la presentación, él habla harto de esto ya ni siquiera desde el mindfulness, sino como desde el no tengas múltiples ventanas abiertas en tu computador, como no multitasking en el fondo, y mindfulness también apunta a eso. Mm, ya, perfecto. Muchas gracias. Ahí está, Camila está escribiendo. Ya, a ver, dice, soy psicóloga y estamos atendiendo funcionarios con trastornos debido al agotamiento por estar atendiendo pacientes COVID y aparte de nuestras intervenciones contemplan mindfulness. ¿Es recomendable practicarlo en el espacio del hospital o dar guías para aplicarlo en otros espacios? Em, si es con funcionarios, sí es recomendable aplicarlo en el espacio del hospital, pero por una persona que esté entrenada y que esté cualificada para guiar prácticas, porque mencionamos un poquito de esto de los efectos adversos y si hay un contexto de agotamiento emocional, puede haber una reactividad como exacerbada e incluso puede ser contraproducente en algunos casos. Entonces hay que saber muy bien qué prácticas hacer, cómo adaptarlas para cada contexto y para cada persona si es que fuera necesario.
Entonces, genial si lo pueden hacer en el espacio del hospital o dar guías para aplicarlo en otros espacios también, pero de nuevo como por alguien que entienda bien cómo aplicarlo, que tenga experiencia quizá, ojalá clínica incluso. Esa es mi sugerencia, como de verdad no les recomiendo nunca, por ejemplo, buscar en YouTube una meditación cualquiera y hacerla. No. Por favor, no lo hagan, usted no lo haga. Está bueno saberlo. Eh, Está bueno saberlo. Sí, o sea, quizás soy exagerada con eso, pero yo prefiero ser cuidadosa porque incluso he tenido amigos que han tenido súper mala experiencia con llegar y hacer cualquier cosa, porque igual la mente humana, esto se dice del budismo, puede ser tu mejor enemigo o puede ser tu mayor enemigo. O sea, puede ser tu mejor amigo o tu mayor enemigo. Sobre todo si estamos en un contexto de la pandemia que lo que se está viendo a nivel de investigación internacional es que funciona como un trauma colectivo. Entonces, eh, hay prácticas de mindfulness adaptadas al trauma, por ejemplo. Entonces, ¿se puede practicar en distintos contextos? Sí, pero de buena forma. Ese es un poco el mensaje que quiero dar. Ahí Constanza Eh, tiene una pregunta. Sí, acá. Hola, buenas tardes. Primero que todo agradecer por el tema de la práctica. Realmente me sirvió mucho estos 10 minutos para poder, como decía la Gaby, como desconectarse un poco de la rutina del día. Ya, por otra parte, quisiera como averiguar o saber si quiero empezar como a practicar este tipo de mindfulness. ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Cuáles son las personas adecuadas? ¿Dónde podríamos buscar como una buena guía para poder empezar con estas prácticas? Ya, y por último, me gustaría saber en realidad cuáles son los efectos adversos, porque yo solamente he escuchado y leído como efectos positivos, como los que tú nos estabas mencionando recién en las investigaciones, pero nunca he escuchado en relación con los efectos adversos. Si me puedes detallar un poco más acerca de eso. ya, Gracias. tampoco quiero asustarlo, ¿eh? Son casos bajos, o sea, no sé, por ejemplo, los casos con la vacuna que han salido trombosis, por eso no es que quiere decir que la vacuna haga mal ni nada, esto es como equivalente, o sea, hay casos que es bueno que se reporten y que se sabe que existen, pero tampoco son la mayoría, por decirlo así. Voy a responder esa segunda pregunta primero y después me paso a la primera. Entonces, los efectos adversos se han visto más en contextos que claramente lo propician, por ejemplo, en retiros o en prácticas más ligadas al budismo. En las intervenciones de mindfulness baja mucho el número de estos efectos adversos. Pero no sabemos bien quiénes llegan a estas intervenciones de mindfulness. Entonces uno hace como todo un screening previo y aún así hay cosas que la gente no reporta. Y, por ejemplo, pueden haber brotes psicóticos, pueden haber despersonalización, pueden haber cosas que es todo igual, es tratable, etcétera, que muchas personas piensan que eso ocurriría igual y que fue como acelerado por la práctica de la meditación. Pero ese tipo de cosas pueden llegar a ser los efectos adversos, como a ese nivel. Pero como les decía, Willoughby Britton, ella tiene harto publicado en este tema. No por hacer una práctica ni por hacer una intervención de mindfulness, sino que es como algo más consistente. Por eso es bueno tener una buena guía, tener una comunidad, ojalá de práctica, no hacerlo solo en casa buscando algún video. Hay aplicaciones que igual son buenas, pero hay de todo, te encuentras de todo en las aplicaciones. Así que yo recomendaría siempre practicar con alguien que te enseñe, y ese alguien puede ser, si estamos hablando de una corriente budista, puede ser algún maestro. Si estamos hablando de mindfulness, que es más lo que hablamos hoy día, lo que más recomiendo son los programas de mindfulness, que son estos programas de 8 semanas, que están súper validados, súper estudiados, que en todas partes del mundo se hace igual. La sesión 1 se trata de esto, la 2 esto, se hace esto y esto. Son sesiones semanales de 2 horas y se dejan prácticas para hacer todos los días en la semana, y esas prácticas se revisan en la próxima sesión, entonces se ve caso a caso. Y esto lo pueden encontrar como, por ejemplo, el más clásico es el MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Entonces, si buscan eso, les van a aparecer las personas que dan este programa, digamos en el 99% de los casos son instructores certificados.
No puedo asegurar que haya uno por ahí que lo dé igual sin estar certificado, pero la mayoría que lo da así o lo plantea como un programa de mindfulness es porque tiene una certificación detrás. Súper. ¿Tenemos alguna otra pregunta para ir cerrando la sesión? Hoy yo quería darte las gracias, Kat. De verdad que fue súper bueno. Tengo hartas dudas consultas, pero creo que no es el momento. Ya creo que estamos todos felices por esta sesión. Me llama la atención el tema de que siempre cuando uno hace meditación, uno como que no siente ese cansancio mental que uno tiene cuando uno se concentra, cuando uno está como en una clase o como que uno como que se renueva. Si es así, o sea, yo lo recomendaría siempre en los recreos, en los breaks, hacer este tipo de ejercicio. No sé. Eso, la mayor recomendación que yo puedo darles por ahora, al menos, es que hagan pausas en el día, pausas como la que hicimos ahora de respiración, que pueden ser de 3 minutos incluso, de atender a la respiración un par de veces en el día, 3 veces en el día ideal. Eso es como lo que más les puedo recomendar. Genial, ¿no? Y se nota que uno como que vuelve a como uno estaba en el comienzo, finalmente. Como que uno tiene una curva de crecimiento, digamos, cuando uno presta atención a las cosas. Buenísimo. Muchas gracias, Katy. Un Gracias a aplauso ustedes. virtual, digamos. Te agradecemos por esta presentación y nada, pues, estamos invitados, digamos, para las próximas sesiones del PNI. Ojalá que tengamos una pronto también de la Oficina de Bienestar. Agradecemos todos la asistencia. Se está grabando esta presentación, así que ojalá esté disponible también para todos los que quieran presenciarla otra vez. Nos estamos viendo. Chao, Katy. Muchas gracias. Gracias, Muchas que estén bien. gracias. Chao. Gracias, Chao, Katy. gracias. Muchas gracias. Chicos, Chao. cuídate.